Las 4:26 abrimos nuestro tiempo de debate hoy con Ana Belén Albero, Belén Galindo, Luis Sarrato y Rebeca Sánchez. Ana Belén, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien hallada, encantada de empezar aquí el lunes con vosotros. Muchas gracias Otra semana más. Por venir. Ana Belén y Belén Galindo, ¿qué tal, Belén? Bienvenida, muy bien, Amaya. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, por contar con nosotros y, bueno, encantada de ¿Se ha curado ya el catarro, Belén, o no? Sí. Ellos están mejor que yo, los virus, pero sí, vamos a decir que sí, Amaya. Muy bien, bueno, hoy incorporamos a nuestra tertulia al juez Luis Sarrato, que también nos acompaña por primera vez en el programa. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y esperemos que, bueno, pues se haya un habitual también de nuestra tertulia, ¿no? Encantado de estar aquí con vosotros. Rebeca Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí otra vez y buenas tardes. Amaya. Buenas tardes. Bueno, hoy hablamos en primer lugar de los terremotos, luego de la tormenta política también de nuestra comunidad foral. Ha sido esto un fin de semana, desde luego, en el que la tierra se ha movido y creo que casi todos lo hemos notado más o menos, pero en general el terremoto que vivimos por la tarde el sábado se hizo notar en prácticamente toda la comarca de Pamplona. Voy a comenzar por Belén Galindo, que estaba muy cerca del epicentro y creo que percibió el movimiento de la tierra de forma muy notable, ¿no, Belén? Muy notable, Amaya. Yo estaba en Eneriz, que es una localidad muy próxima a Dios, donde estuvo realmente ubicado ese epicentro, muy cerquita de Uterga, donde se ha notado tanto estos últimos movimientos sísmicos, y lo cierto es que yo no había notado los anteriores, todos estos meses atrás, en fin, a mí me hablaban de esto, me parecía ciencia ficción, pero este sí, y sobre todo se escuchó. Yo me quedaría con el sonido que tiene el terremoto cuando se va acercando a donde está. Estábamos todos en casa, bajo techo, 6, 7 miembros de la misma familia, y de repente aquello empezó a moverse, se escuchó que venía y se fue moviendo progresivamente. O sea, no es algo que te deje un poco aturdida, no, es que se ve y se escucha, y se movieron las paredes, se movieron los muebles, se movieron las lámparas y nos quedamos todos bastante asustados. La primera impresión es la de sorpresa y la segunda la de la conmoción y la tercera es la reflexión. Amaya, a mí me resulta preocupante que no le estemos dando quizá la importancia que tiene. No es el primero ni el segundo, estamos hablando de 4 en la escala Richter. Recordemos que con 6 caen edificios, que con 4,5 puede haber ya accidentes, en fin, y todos nos echamos unas risas porque realmente no creo que sea aún para tomárselo a la ligera, o sea, para tomárselo como una tragedia, pero tampoco a la ligera, y me preocupa, Maya, porque yo no sé si esto va a volver a repetirse. Los expertos nos dicen que sí, y hasta cuándo y por qué. La realidad es que la lluvia ha movido la placa tectónica de Valdizarde, pero no sabemos si esto puede ir a más, ¿no? ¿Estamos preparados realmente? Efectivamente, es una pregunta que, bueno, tratamos de hacer recientemente en el programa, tanto al profesor de geotecnia Antonio Arechavala como a un arquitecto que nos hablaban, bueno, pues de cómo estamos preparados realmente ante, bueno, pues un terremoto de una magnitud superior, ¿no? A partir de los 5 grados el peligro es total, pueden desde luego producirse roturas muy importantes en los edificios. Bueno, en definitiva, que estamos un poco... Estamos en la línea, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y no sé si estamos preparados, ni nuestros edificios, ni nosotros. Ni nosotros. Realmente, si nos lo tomamos en serio, ¿no? Esa sería un poquito la reflexión, o qué hacer también ante ese movimiento sísmico. Ana Belén, ¿lo notaste de forma notable también? Yo, la verdad, que tenía una comida con unos amigos y hay que decir que la mitad de la mesa lo notó y la otra mitad no lo notamos, pero... Y luego también escuchas noticias como los terremotos que ha habido ahora en China o en México, y a mí me dan mucho miedo los terremotos, ¿eh? Pero, chica, yo confío en los expertos, en que dicen que aquí no hay ningún tipo de peligro de que sean más fuertes que lo que estamos teniendo, y que, bueno, que en principio, en cuanto el suelo se seque, dejaremos de bailar, o bailaremos cuando queramos, no cuando nos lo marque. Yo no es por ser agorera, Amaya y Ana Belén, pero fíjate que decimos que los expertos dicen, pero nadie conoce realmente la interpretación de la Tierra ni la evolución que puede tener. Nunca se ha dado una situación exactamente la de ahora, porque la Tierra está evolucionando y es un ente con vida, ¿no? Entonces a mí me preocupa lo que se nos escapa un poquito, ¿no? Lo que va más allá de lo que dice la técnica o la ciencia que estudia la geología y las placas tectónicas. Ahí, en ese margen, es donde yo planteo la duda. No quiero ser aquí agorera. Y además 5 segundos son mucho rato, ¿eh? Cuando la Tierra se mueve y no lo controlas, pasan... Y lo escuchas y lo ves venir, ¿no? Bueno, dejamos nuestro teléfono, por supuesto, a disposición de los telespectadores, el 948 1382 00, si nos quieren contar, compartir con nosotros cómo vivieron realmente en diferentes puntos de Navarra este movimiento de 4 grados en la escala Richter. Parece ser, además, que en el futuro, en las próximas semanas, días, meses, podemos seguir sintiendo cómo se mueve
mueve la Tierra, así lo dicen los expertos en geología. Luis Serrato, ¿cómo viviste este momento? Pues yo por suerte ese día tengo que decir que ese día y el anterior no estaba en Pamplona, por tanto he tenido que fiarme de lo que me ha contado la gente. Pero bueno, la verdad que estoy de acuerdo con Belén y con Ana Belén en que bueno, pues sí que es un tema, los fenómenos que dependen de la naturaleza son en cierto modo preocupantes y sí que habría que plantearse seriamente hasta qué punto, efectivamente, la palabra de los técnicos en este caso reviste una fiabilidad suficiente como para estar tranquilos, ¿no? En Navarra y más en Pamplona tenemos cascos antiguos donde por la parte de abajo pasan ríos, etcétera. Bueno, habría que ver un poco, habría que estar un poco pendientes y no tomarse a la ligera efectivamente este tipo de acontecimientos. Esto nos hace a veces ponernos bueno, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Realmente vemos cómo bueno, pues no somos... Es desde luego un dicho más que repetido, ¿no? Pero que no somos nada realmente, ¿no? Que se mueve la Tierra y pueden cambiar las cosas en segundos, ¿no? Nos hace a veces ponernos en la peor situación también, ¿no? Efectivamente. Ahí juega un papel importante el cómo percibe el ciudadano este tipo de fenómenos, ¿no? La percepción es muy diferente y en ese sentido ya digo que los técnicos juegan un papel importante a la hora de dilucidar si estamos ante una situación verdaderamente de riesgo, ya no peligro, riesgo, o por el contrario podemos tener la seguridad de que no va a haber una catástrofe más allá de lo que es un movimiento de tierra con pocas repercusiones. Así es. Rebeca, ¿cómo ha sido tu sensación con este terremoto? Conformándome un poco y al contrario que ellos, ¿sabes? Más que ponerme en el lado malo, digamos que me estaba un poco resignando, ¿no? Es en plan de, bueno, pues dicen que el perdón está hueco y que todo esto, que ha llovido mucho, pues nos creeremos, ¿no? Que realmente es esta la causa y que realmente no va a pasar de ahí, ¿no? El otro día viendo, además, a consecuencia del terremoto, los diferentes análisis históricos que se iban haciendo y ponía que desde 1903 no había habido ninguno mayor de 4,5, ¿no? Entonces decía, bueno, pues o puede ser que ya con el centenario, el paso del centenario nos toque algo o que realmente pues nos quedemos un poco así hasta que la tierra se seque y hasta que todo se asiente. Yo sí que de mi experiencia personal, si se le puede llamar experiencia, no noté nada, pero sí que es verdad que después, o sea, también porque estaba a ras del suelo, estábamos en una comida y entonces no notamos nada, pero sí que después empezaron a sonar los móviles de la madre de una que vive en Astrain, que está en una zona también muy afectada por los terremotos, ¿no? Y es una zona en la que están viviéndolos continuamente, ¿no? Hasta incluso los que no llegan a Pamplona se están notando por esa zona de Obanos, de Astrain y toda esta zona. Entonces sí que después empezaron a vibrar los móviles, el Twitter, uno que le por ejemplo, llamaba, ¿no? Y Facebook, WhatsApp. las redes sociales, Sí, fue, bueno, enseguida. la verdad es que impresionante cómo todo el mundo iba contando, ¿no? Sí, pero nosotros mismos en la comida comentaron, ay, el suelo se mueve y enseguida los móviles, a ver, como dices, las redes sociales, a ver dónde aparece ya y se registra de cuánto ha sido el movimiento, ¿no? Es curioso que nos gusta contarlo, nos gusta escuchar los testimonios de los que lo han vivido, pero quizá también deberíamos escuchar a la propia tierra, ¿no? A mí me cuestiona, ¿no? Esto, ¿qué nos está queriendo decir? Al final las placas tectónicas se mueven porque hay una fricción, hay un asentamiento, hay una inseguridad o incomodidad de la placa, ¿no? Porque la lluvia puede ser, pero también quizá, pues no sé si hasta determinado punto en la acción, la mano del hombre, ¿no? Todas estas cosas nos deben también llevar a replantearnos las construcciones, las formas de construir, ¿no? Nuestra acción, ¿no? No lo sé. Yo quizá hoy soy la más pesimista en este terreno, pero me parece que debemos prestarle más atención, ¿no? de la que le estamos prestando. Las propias administraciones está en sus manos el tomar determinados paquetes de medidas, incluso si la situación es grave, y no esperar a que tenga que ser ya irreversible para tomar las medidas oportunas. Y más hoy que es el Día de la Tierra, que tenemos que celebrar. Exacto. O sea que Hoy más que nunca. Efectivamente, en este Día de la Tierra hemos hablado de cómo nos sorprendió la Tierra, a unos comiendo, a otros, bueno, comiendo, disfrutando, a otros haciendo la siesta, que se movían los tiestos, ¿eh? Claro. Es lo que me pasó a mí, ya lo cuento también, que me vi sorprendida por el movimiento de las plantas en la casa y es algo que, bueno, dices, bueno, a ver, ahora qué tengo que hacer, ¿no?
Pero bueno, yo creo que cada uno tenemos un poquito nuestra lectura de cómo lo vivimos. Ojalá lo sigamos bueno, pues comentando de esa forma, con sonrisa y no vaya a más. Desde luego, a lo largo de la semana vamos a profundizar con expertos acerca de lo que nos puede venir, ¿no? en el futuro. Y si os parece, compañeros y compañeras, vamos a cambiar ahora de tema y hablamos en este caso de esa tormenta política, podríamos decir, que bueno, golpea a nuestra comunidad foral, hoy con unas declaraciones importantes, ¿no?, de la presidenta del Gobierno a Diario de Navarra, una entrevista concedida a la periodista Beatriz Arnedo, en la que nos cuenta la presidenta Yolanda Barcina que en muchas ocasiones ha pensado en dimitir, pero que no lo va a hacer. Ha habido también, por supuesto, la opinión de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Se habla de moción de censura después de la vivida recientemente. El Partido Socialista descarta su propia moción de censura. Bueno, pues realmente esa es una semana también importante en relación con el ámbito judicial y todo lo que concierne a ese cobro de dietas de políticos navarros, de Caja Navarra. Realmente, bueno, pues la sociedad navarra también siente cierta convulsión, ¿no?, ante el panorama político. Sí, la verdad que ese es un terremoto que no sé en qué escala medirlo, pero ahí sí que tenemos unas cifras elevadas en ese terremoto político y también social, en como decimos, ¿no?, en cómo la gente estamos viviendo esto, ¿no? La verdad que es un tema complicado. Yo he leído hoy la entrevista de Yolanda Barcina y bueno, es lo que dice, ¿no? Ella, yo creo que yo en su caso también hubiera pensado en dimitir. Claro, es una situación dura, es una situación difícil y creo que habrá que esperar y habrá que ver qué pasa con el tiempo, ¿no?, tanto a nivel político como judicial, como a todos los niveles. Sí, yo creo que esto corrobora, bueno, pues que es humana, ¿no? Yolanda Barcina es humana. Quiero decir, hablamos de ellos y ya generalizo, cuando hablamos de los políticos como personas que están ocupando cargos, que hacen, que no, muchas veces nos extralimitamos también en el aspecto de opinar a la ligera. Bueno, y yo creo que debajo de ese cargo hay una persona, hay una mujer, hay un hombre que padece, que sufre y que tiene pues sus flaquezas, lógicamente, ¿no? No es fácil estar pasando ya no este mes, ni estos meses, ni este año, sino lo que lleva de legislatura. Yolanda Barcina está siendo durísimo. Yo creo que esto es comprensible desde cualquier punto de vista en lo político y de ahí a lo personal va esto. O sea, todos sabemos que es muy difícil no llevarse el trabajo a casa. Bueno, imaginemos cuando eres la primera persona, la autoridad máxima en Navarra y tienes tantos frentes abiertos y tantos problemas, ¿no? Acuciándote, la oposición, los ciudadanos, la crisis, las dietas, bueno, en fin, a mí este punto de la actualidad, el día de hoy, esta entrevista de Diario Navarra me acerca a la persona que es Yolanda Barcina más allá del juicio político o del juicio jurídico, ¿no?, que es lo que estamos esperando que ocurra de un día para otro para que también esto pueda dar pistas de lo que va a acontecer en el futuro. Así que es cuestión de tiempo, creo yo, ver por dónde van los acontecimientos. Ahora hay que esperar. Desde luego será una semana clave también en el apartado judicial con la decisión que adopte la jueza Maripaz Benito. Veremos a ver también si la presidenta Yolanda Barcina sale o no indemne de toda esta investigación judicial del cobro de dietas de Caja Navarra, ¿no, Luis? Efectivamente, por completar un poco lo que comentaban Belén y Ana Belén, vamos a ver, la ciudadanía efectivamente no permanece ajena a este tipo de situaciones, ¿no? Yo quisiera recordar en primer lugar que, además de que efectivamente la presidenta del Gobierno de Navarra ostenta ese cargo, es también una persona, efectivamente, y como a toda persona, le asiste el derecho a la presunción de inocencia, en el sentido de que, en tanto en cuanto no se produzca una condena judicial, me parece que es una decisión, por lo pronto, personal, la de no dimitir, y en segundo lugar es una decisión que hay que respetar. Yo creo que es igualmente respetable la opción de dimitir como la de no dimitir, ¿no? Precisamente porque la instrucción de la causa a nivel judicial tiene por objeto esclarecer los hechos, ¿no? Sucede que en estos casos muchas veces la condena por parte de un partido político y la condena social al adversario político tiene lugar antes de que venga una posible condena judicial. Por eso yo creo que en estos casos hay que tener cierta prudencia porque hemos asistido a casos paralelos en los cuales yo no he visto en ningún caso que se haya presentado ninguna dimisión, como puede ocurrir en el caso Campeón, en el que está imputado el exministro de Fomento, don José Blanco, y ha dicho abiertamente que no lo piensa hacer. O mismo en el caso de los ERES de Andalucía, no hemos visto hasta ahora ni que el señor Chávez ni que el señor el presidente de la Junta, el señor Griñán, haya presentado ninguna dimisión. Por tanto, yo creo que antes de que sea imposible restaurar el patrimonio lesionado del honor, de la buena fama, que solo es irreparable, como ocurrió en el caso del señor Camps, es
hay que tener prudencia y es importante que los tiempos judiciales marquen las decisiones políticas. Así es, bueno, en compás de espera, por tanto, pendientes de esas decisiones, vamos analizando lo que va sucediendo, esas palabras de Yolanda Barcina, que en cierta medida nos han podido sorprender, pero en otra no, porque es comprensible, ¿no? Dentro de, bueno, pues el hecho de que una persona, por muy presidenta del gobierno que sea, tiene que tener momentos de flaqueza cuando miles de personas protestan también en la calle, muchos fines de semana, en manifestaciones muy numerosas en Pamplona y en otros puntos, pidiendo su dimisión o criticando su gestión, ¿no, Rebeca? Claro, de alguna manera tenemos que ella es evidentemente la cabeza responsable, ¿no?, de todo lo que sucede en la comunidad foral y como tal se le juzga muchas veces a nivel social o a nivel personal, pero yo creo que también que ella debe tener un apoyo, siente que tiene un apoyo realmente de su partido y yo creo que una de las decisiones también de no dimitir pueda ser que ella siente el apoyo, el refrendo, ¿no?, de alguna manera de sus compañeros de partido que la han colocado allí, le han dicho que siga y le apoyan en esa medida. Yo creo también que, bueno, si lo extrapolamos, ¿no?, a nivel nacional, o sea, parece que nadie en este país dimite, nadie se atreve a dar un poco el paso porque pueda parecer quizá o porque a nivel social pueda parecer que son culpables o que reconocen que son culpables, ¿no? Yo creo que nadie en este país se está atreviendo un poco a dar el paso, que no digo que tenga que ser ella o no, ella a nivel personal o de partido lo verá, pero sí que creo que nadie está teniendo de alguna manera la valentía en este país de decir, oye, soy inocente y así lo creo y lo demostraré en los tribunales, pero bueno, para dejar o para esclarecer de alguna manera esto y que se me pueda juzgar de manera libre, ¿no?, como al resto de los ciudadanos, pongo mi puesto en manos del partido o pongo mi puesto en manos de la sociedad de alguna manera. Nadie, yo creo, en este país se está atreviendo a hacer eso. Entonces seríamos ingleses, pero no lo somos. Seríamos no lo somos. Políticos respetables. Exactamente, me atrevo somos a decir. españoles y no es costumbre, no estamos habituados a esa actitud, que probablemente sería una actitud que si realmente se instaurara, yo creo que sería más saludable. Bueno, hablamos de la actualidad política, por supuesto, hay declaraciones de todos los grupos parlamentarios en relación con este tema, en relación con la moción de censura que superó la semana pasada Yolanda Barcina, e incluso también de esa posible censura posiblemente planteada por el Partido Socialista que descarta ese planteamiento. Vemos, si os parece, las opiniones de los grupos y lo comentamos. Los socialistas no se plantean presentar una moción de censura contra la presidenta. Es que el PSN no está barajando una moción de censura en estos momentos. Dicen que no es una hipótesis, aunque reconocen haber hablado de ello incluso en Ferraz. A ver, me imagino que se hablaría incluso de la moción de censura, es lógico, ¿no? O sea, al final dice, bueno, ¿aquí qué pasa si la presidenta sigue ahí, ¿no? Pero vamos, como mucho, desde luego no se barajó esa posibilidad realmente. Los socialistas insisten en que lo urgente ahora es que se vaya Barcina, aunque eso no supondría reconstruir los puentes que les unían a UPN. Y tampoco estamos barajando en estos momentos un posible gobierno de coalición UPN-PSN sin Barcina. Mucho menos con Barcina. Yo jugar a política ficción me encanta, me divierte y estoy encantado si no fuera porque yo creo que se puede dar espectáculo al final. Yo creo que la situación es muy seria como para trasladar a los ciudadanos una sensación de auténtica inestabilidad. Esperamos es que no haya lugar a presentar dicha moción de censura porque Navarra recupere la estabilidad institucional que desde nuestro grupo estamos pidiendo. Desde la oposición creen que PSN podría estar buscando presionar a Yolanda Barcina para que deje la presidencia. Todo parece indicar que es aumentar la presión a UPN para que fuerce la dimisión de Barcina y volver a un pacto de estabilidad UPN-PSN. Esos son los datos que aparecen públicamente y las conclusiones que parecen, ¿no? Digo que si ese es el escenario, que nosotros que nos cuenten. Quien sí estaría sería Bildu. Evidentemente. Nosotros creemos que en este proceso todos debemos poner todo de lo que dispongamos. Es algo que lo tendríamos que estudiar. Un debate abierto apenas 5 días después de que fracasara la primera moción de censura de la historia de Navarra. ¿Y cómo entiende la ciudadanía 5 días después de esa moción de censura planteada, debatida en el Parlamento y rechazada finalmente? ¿Se comprendería de nuevo un nuevo planteamiento, iniciado en este caso por otro partido, como podría ser por el Partido Socialista, aunque el Partido Socialista dice que no va a ser así? ¿Se comprendería realmente una siguiente postura
crítica con el deseo, ¿no?, de que Yolanda Barcina abandonara el gobierno de Navarra, otra moción de censura con otro color. ¿Cómo se entiende? Lo cierto es que yo creo que la ciudadanía también estamos, y ahí me incluyo, preocupados también por las alternativas que se abrirían, ¿no? Si prosperara una moción de censura y dices, bueno, vamos a olvidarnos, ¿y ahora qué? ¿Quién? ¿Cómo? Es un debate importante y es una situación muy compleja, bajo mi punto de vista. Hay que pensar también en la inestabilidad que se genera en una comunidad que ahora también, ahora sí, ahora no, ahora vuelvo a empezar. La imagen que generamos dentro y fuera es importante para todos. Y luego también está yo creo que el asunto bueno, de los tiempos, ¿no? Estamos hablando de aquí a San Fermines, quizá esa otra posible moción de censura después de San Fermines y el costo que eso supone. O sea, unas elecciones anticipadas, unas elecciones cuestan muchísimo dinero, hay que pensar en todo lo que se va, en toda la gestión de los tiempos electorales, en fin. No sé si está el horno para bollos, independientemente, ¿eh? Ya no entro en lo político, yo entro en los tiempos, en los gastos, en los costos, en la imagen, o sea, hay que pensarlo todo, porque para opinar por los colores políticos cada uno tiene su punto de vista y tenemos las urnas, pero también hay que ser responsables, ¿no?, y pensar en esa estabilidad. Y existen muchos problemas, además, que solucionar, como dice Belén, ¿no? Y al final, ¿en qué se le está yendo el tiempo, ¿no?, en una cosa o en otra? Pero a día de hoy estamos en una inestabilidad política también, ¿no? Nada de lo que proponga UPN o proponga Yolanda Barcina en este momento, a no ser que sea algo muy consensuado entre todos, o sea, o que sea algo que todos voten, es algo que no sale adelante, ¿no? También nos tenemos que plantear, porque muchas veces está la situación de no se convocan elecciones anticipadas por lo que hablábamos, por un tema de gastos, que sí que es verdad que muchos coincidimos, ¿no?, también en este tema de gastos, pero ¿qué nos pasa? Que en otra de las maneras tenemos un político que no tiene la capacidad real de gobernar, ¿vale? Porque ellos, junto al PP, que podría ser un poco los que estarían más del lado de UPN, digamos, no tienen la mayoría para sacar recursos adelante. Entonces, ¿en qué situación estamos también ahora, no? Es algo que ellos se deben plantear los primeros, yo creo, si deciden por un lado, volver a un gobierno de coalición con PSN y PSN así lo quiere, o si realmente ya convocamos elecciones anticipadas y nos dejamos de tonterías, ¿no? Y empezamos a sacar esto también un poco adelante con el que toque. O sea, el que toque y el que la sociedad decida. O sea, claro, diferentes escenarios políticos posibles, ¿no?, en el caso de que hubiera un cambio. Luis, diferentes planteamientos y todos complicados, desde luego, en el caso de que se fracture totalmente el gobierno o la presidenta tome una decisión de gran calado, o en el caso de que la investigación judicial obviamente cobre un giro muy diferente y se vea, en este caso, la presidenta del gobierno imputada en el cobro de dietas por parte de Caja Navarra, que esa es otra posibilidad, es una hipótesis y un interrogante a día de hoy y a esta hora, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahora mismo el punto de mira de todos los ciudadanos navarros está en la decisión que a nivel judicial se puede adoptar respecto del caso de las dietas de Caja Navarra que afectan a la presidenta, ¿no? Hay dos posibilidades, que se archive la causa o que se manden al Tribunal Supremo, en cuyo caso también hay que proceder a una investigación, ¿no? En cualquier caso, esto, a pesar de que el tiempo judicial lleva su marcha y su progreso aparte, a nivel político a mí me gustaría saber si es cierto el titular que ha salido en la prensa o es más cierto lo que ha dicho hoy el portavoz parlamentario socialista Juan José Lizarbe, ¿no? Porque vamos a ver, la moción de censura es un instrumento jurídico de control del gobierno, pero no se puede tampoco utilizar a plena conveniencia, ¿no?, con la finalidad, al precio que sea, de derrocar políticamente a quien ostenta la presidencia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo único que puede romper o, digamos, desembocar en una salida es los resultados de la instrucción judicial que afectan, en este caso, a la presidenta Yolanda Barcina. En compás de espera, por tanto, semana muy importante, que duda cabe. Y ya, bueno, me gustaría también fijar nuestra mirada en alguna otra de las frases que ha pronunciado la presidenta del Gobierno en esa entrevista. Decía que la oposición en el Parlamento está ahora liderada por Bildu y que es realmente el grupo que marca el paso, ¿no? Ella es así como ve de alguna manera el empuje de esta moción de censura y de alguna manera como Bildu, este grupo político, bueno, pues lidera, por decirlo de alguna manera, la parte de oposición dentro del legislativo de nuestra comunidad.
Bueno, la semana pasada ya se intentó por ahí, ¿no? Y al final no ha salido adelante. Y como hablábamos, ahora habrá que ver qué decide el Partido Socialista en cuanto a la moción de censura. Y yo estoy con Luis en que es muy importante esperar a los tiempos judiciales y ver qué pasa con la decisión de la magistrada Maripaz Benito respecto a esa instrucción de la causa, que determinará mucho también el futuro ahí. Efectivamente. Bueno, pues nos fijamos, por supuesto, en esta cuestión importante en nuestra comunidad foral. Iremos hablando de ella, seguro, a lo largo de toda esta semana. De momento, hoy no tenemos tiempo para más. Ana Belén, muchísimas gracias. Belén Galindo, gracias de verdad. Rebeca Sánchez, gracias. Luis Arrato, muchísimas gracias. Espero que se haya sentido cómodo, te hayas sentido cómodo y nos acompañes en otra ocasión también en el programa. Gracias de verdad. Nosotros seguimos con otros contenidos. A las 5 menos 10 minutos hacemos una pausa para contarles otras historias del día.